Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Bueno, vamos a aprender esto, a ver. Bueno, gracias nuevamente por estar aquí después de casi un mes sin vernos en esta breve pausa, en este breve salto de fa a mí o de mí a fa más bien. Aquí volvemos, bueno, debemos seguir con nuestra disciplina, con nuestra entrega aquí en el camino, pues. Entonces, bueno, muchas gracias por asistir nuevamente. Vamos a aquí, pues, como para las personas, veo que hay unas personas nuevas que de pronto no han estado en todas las charlas de Cábala, entonces voy a explicarlos nuevamente de una forma resumida y muy entendible, pues. La cábala es el estudio del árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida, pues, es aquel árbol que en el principio, cuando Dios creó el Edén, en el Edén habían dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, pues. El árbol del conocimiento fue del árbol del que comió Adán y Eva y pues eso incluyó su caída, pero antes de ellos haber caído, ellos fueron instruidos en el árbol de la vida, el otro árbol, pues. Entonces, el árbol del conocimiento nos dio muerte, pero el árbol de la vida, pues, nos va a devolver nuevamente a la vida, la verdadera vida, pues. Entonces, este conocimiento, pues, es un símbolo, es este símbolo que está aquí, no sé si se ve claramente, bueno, este símbolo es el símbolo del árbol de la vida, el conocimiento esotérico, pues, está lleno de muchos símbolos. Estos símbolos, pues, este símbolo simple guarda todos los secretos de la existencia, de cómo se crearon, cómo se crea el universo, es una representación del macrocosmos, pero también del microcosmos. Entonces, este conocimiento hace parte de lo que decimos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el cielo y sus dioses. Este símbolo nos ayuda y nos permite conocernos, conocer nuestras fuerzas, nuestros poderes, nuestros aspectos y también ver esos aspectos cómo funcionan en el universo, ver las leyes del universo, cómo inciden en nosotros, en nuestro microcosmos y en nuestro medio ambiente, y a la vez pues vemos cómo pues todo el universo habla el mismo idioma, el mismo lenguaje por medio de autoconocimiento. Entonces, el árbol de la vida está compuesto de 10 sefirot, ¿cierto? Entonces, sefirot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos 10 sefirot están unidos por 22 caminos, lo que hace que haya un total de 32 senderos. Entonces son los 32 senderos que como estudiantes debemos caminar para volver a la unidad, para volver al uno, para volver a Dios. Entonces este conocimiento nos enseña cómo el espíritu desde la unidad, desde ser esa gran mónada, llegó a lo que llamamos aquí, llamemos al Malkut, el mundo material, ¿cierto? Desde aquí, desde el uno, desde el Keter, cómo el movimiento, cómo el espíritu hace ese movimiento para llegar del plano sutil, del plano espiritual al plano material. Nuestro camino, esto es lo que podríamos llamar a esto involución, esta fue la forma en la que el espíritu cayó, el espíritu involuciona para llegar a este mundo material y entonces se arma ahora nuestro camino, es el camino de la evolución, de cómo llegar otra vez del plano material, ascender hacia el plano divino nuevamente. Pues eso está simbolizado por la clave 10. Entonces la serpiente amarilla es la supraconciencia, digamos que es el loco, descendiendo, pues involucionando, y este Hermanubis, ¿cierto? Color rojo, es el que nos muestra este camino nuevamente de evolución. En esa gran rueda de los ciclos, ¿sí? La rueda de los ciclos, que es
lo que llamamos el samsara y bueno, todos los ciclos y los estados por los que debe pasar el espíritu en su, en su conocimiento de sí mismo y en su conciencia de sí mismo, pues. Entonces, son 10 sefirot, 10 sefirot. Bueno, aquí digamos que hay varios planos, llamémosle varios planos. Entonces, ¿de dónde surge todo? La existencia, la manifestación surge antes de la inexistencia y de la inmanifestado, que eso aquí le llamamos el Ain Sof y el Ain Sof Aur, pues. Son los tres niveles de la luz ilimitada, la forma en la que desde la no existencia viene y empieza su ciclo saliendo, pues, empezando la creación y la manifestación. Entonces es algo así, en el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Pues. Entonces, en el Ain Sof y el Ain Sof Aur son ese verbo que todavía no se ha expresado. Pues. Cuando ya el verbo se expresa, entonces empieza la manifestación, empieza en Keter y empieza a descender, entonces empieza en Keter, se va a Shokma, luego viene a Binah, ¿cierto? Entonces viene así, así, luego viene aquí a, esto es Gedulá, llamémosle Gedulá, luego de Gedulá va a Geburá, de Geburá pasa por Tiferet, Tiferet, de Tiferet pasa a Netzach, de Netzach viene a Jot, de Jod a Yesod y de Yesod a Malkut. Entonces, esto está representado también por ciertos planetas. Cada una de estas sefirot representa ciertos planetas. Entonces, cada sefirot representa unas fuerzas, cada sefirot representa unas formas, cada sefirot representa unas fuerzas. Entonces, digamos, para poder entenderlo de una forma más, hay que estudiar las correspondencias, pero vamos a ponerlo en las correspondencias de los planetas para que pueda ser entendido mejor. Entonces, Keter es Neptuno, ¿cierto? Neptuno. Chokmah es el zodiaco, ¿cierto? El zodiaco. Binah es Saturno. Saturno. Gedulá es Júpiter. Geburá sería Marte. Luego baja el Tiferet, que es el Sol. Netzach, que es Venus. Luego pasa a Jod, que es Mercurio. Baja Yesod, que es la Luna, y ya pues Malkut sería la Tierra, pues, donde viene a caer todas las influencias. Pues. Entonces nos habla la Cábala de que habla de 4 mundos, ¿cierto? Entonces habla de un mundo arquetípico, el mundo arquetípico, ¿cierto? Que sería el mundo de Atzilut. Atzilut. Luego viene el mundo creativo, que sería el mundo de Briah. Luego está el mundo formativo, que sería el mundo de Yetzirah. Y por último está Malkut, que es ya el mundo material, ¿cierto? Llamado Asia. Asia. Entonces, esta es una forma en la que este conocimiento nos empieza a decir, bueno, hay realmente 4 árboles de la vida y 4 cábalas. Una para el mundo de Atzilut, otra para el mundo de Briah, otra para el mundo de Yetzirah y otra para el mundo de Ashia. Cada una pues es representada, entonces el mundo de Atzilut, llamémoslo aquí, pues son alegorías y esto hay un capítulo donde se dice pues nos vamos a nombrar que los dioses, que los arcángeles, que los ángeles, pero todo esto simplemente son la forma en la que Dios él mismo se tiene que dividir, desagregar, sí, pues para poderse manifestar en este plano. Entonces, en el mundo divino, en el mundo arquetípico es donde hablamos de los dioses, ¿sí? En el mundo creativo hablamos de los arcángeles.
En el mundo formativo hablamos de los coros angélicos. Y en el mundo de Malkut, en este que es nuestro mundo, hablamos de los chakras, llamémosle los chakras. ¿Sí? Entonces los chakras son la forma en la que este uno, Dios, o sea, Dios se divide para conformar los arcángeles, que estos son todo esto cuando hablamos de dioses, arcángeles, coros angélicos y chakras. Estamos hablando de fuerzas, de poderes, de formas de manifestación, de formas en las que Dios toma diferentes aspectos, diferentes formas para poder expresarse. Entonces Dios no es solamente una fuerza, Dios es, pues aquí nos muestra por medio de los tres pilares, ¿cierto? Como pues básicamente Dios son tres fuerzas, una fuerza positiva, una fuerza negativa y una fuerza equilibrante. Entonces ya vimos cómo el Keter, el uno, la mónada, cuando era el uno, se divide en dos, en el padre y la madre, en Shomá y Binah, ¿cierto? En lo masculino y lo femenino, y ahí nace la dualidad, pues. Entonces esta dualidad, pues son dos fuerzas que deben ser siempre equilibradas, pues. Entonces el equilibrio de estas dos fuerzas, de esta fuerza pasiva y de esta fuerza activa y de esta fuerza pasiva, de esta fuerza masculina, de esta fuerza negativa, de lo bueno y lo malo, pues siempre debe ser equilibrado para poder llegar a las comprensiones y seguir nuestro ascenso nuevamente hacia el uno. Entonces, bueno, ya vimos, por ejemplo, la fuerza de Júpiter es una fuerza constructora, ¿cierto? Construye. Mientras que la fuerza marciana destruye, es una fuerza destructiva, ¿cierto? Entonces, esta es la representación de Dios. En una mano lleva el pan y en la otra el rejo. Entonces, con una nos alimenta, con la otra nos destruye. Y esto es lo que le va dando equilibrio al universo. Un universo que no tiene destrucción, pues es un universo que no está en equilibrio. Y en el caso de un cuerpo humano, pues un cuerpo que sale de su equilibrio celular es donde llega el cáncer. Pues el cáncer no son más que células ignorantes que no saben que tienen que morir, respetar las leyes y seguir su proceso. Entonces se salen de su equilibrio y hacen que el cuerpo se enferme. Pues. Obviamente aquí está atada la célula, a lo que hay en nuestro pensamiento, a lo que hay en nuestra mente. Por eso la subconsciencia es dócil al control por sugestión. Esa sugestión es la que le vamos a dar a todo nuestro cuerpo, a nuestras células, a nuestra mente, a todo nuestro ser. Entonces, cuando en este camino de ascenso nuevamente, nosotros estamos aquí en Malkuth, ¿cierto? Aquí estamos en Malkuth, como simples mortales, entonces está el primer velo. Entonces el árbol tiene velos, pues estos velos son como distractores, como pruebas en el camino. Esa es la forma en la que Dios nos prueba a través de esos velos. Pues ese velo es la ignorancia, ese velo es el miedo, ese velo es el orgullo, la ira, todos los egos son esos velos. Pues estos velos no nos dejan, no nos permiten ver los mundos superiores. Por eso, bueno, los que simplemente están en Malkuth, hombres número 1, 2 y 3, en la escala de Gurdjieff, pues son hombres simplemente materialistas, que están sumidos en el materialismo, en el bajo astral, ¿cierto? Y pues en sus ideas muy materialistas. Pero una vez que quitamos este primer velo por medio del estudio, por medio de la comprensión, entonces vamos a empezar a ascender en el árbol de una forma, llamémoslo espiritual, de una forma de comprensión, en conciencia. ¿Sí? Este pilar se llama el pilar del equilibrio o de la conciencia. Entonces, cuando generamos conciencia, vamos a llegar a que es la conciencia crística, el Cristo. La conciencia crística está en el sexto sefirá, que es acá donde se genera el equilibrio de todo el árbol.
y es aquí donde se hace el sacrificio por la humanidad o el sacrificio de entregar su cuerpo, morir voluntariamente para poder aceptar la transformación, dejándonos de identificar con el cuerpo y seguir nuestro ascenso por el árbol hacia estos mundos desconocidos, allá donde ya, pues bueno, de eso es muy complejo hablar. Entonces, ya vimos el séptimo Sefirá, ¿cierto? Que es este, que es Venus, que nos habla del manejo de las fuerzas. Aquí nos habla de las fuerzas contenidas. Es decir, aquí la fuerza es contenida en un recipiente, ¿cierto? Esa fuerza, entonces, es diferente a Mercurio, que es la Sefirá que vamos a estudiar hoy, que es Jod. En Jod hablamos ya de la forma, ¿sí? Es aquí donde ya se le va a dar una forma definida a esta fuerza, ¿cierto? Entonces, desde aquí ya vemos que las fuerzas vienen una fuerza positiva, una fuerza negativa, una fuerza masculina, una fuerza femenina, una fuerza constructora, una fuerza destructora. Luego viene Cristo equilibrando todas estas fuerzas. Cuando hagas de los dos uno, ¿cierto? Y lo de arriba como lo de abajo y lo de adentro como lo de afuera, entonces conoceréis el reino de Dios. Eso es lo que hace Cristo. Equilibrar todas esas fuerzas en uno. Entonces, antes en el ascenso, pues como venimos hacia abajo, entonces vamos a venir hacia antes del equilibrio, tenemos que entender cuáles son las fuerzas con las que estamos trabajando, que eso en el tarot está representado aquí por las dos fuerzas que usa el mundo, en esta clave del mundo. El hermafrodita, el hombre que ya, o el hombre o la mujer que ha desarrollado su contraparte y ha hecho de sí, de los dos, uno, ¿cierto? El hermafrodita, entonces domina las dos fuerzas. Domina las dos fuerzas, la fuerza vibrante y la fuerza magnética, la fuerza eléctrica con la fuerza magnética. Entonces, en este punto pues ya nos vamos a volver administradores del universo, porque esto es cuando ya es después del ascenso, después del nacimiento. Entonces, en esta esfera de Venus, Netzach, en la séptima, hablamos de las fuerzas. Entonces, hasta en este momento, nosotros hemos podido darle una dirección a las fuerzas. Hemos podido evidenciar que existen esas dos fuerzas. Entonces, cuando antes de yo poder, o después de yo haber identificado esas fuerzas, le voy a dar una forma a las fuerzas. Entonces, es en este punto donde uno podría hablar, cuando Don Juan le dijo a Carlos Castaneda sobre el molde humano. Aquí es donde está el molde humano, pues, en Jod. ¿Sí? Y el molde humano no es más que el molde, ¿cierto? El molde es la forma que se le va a dar, ¿cierto? Entonces, todavía aquí, hasta aquí, pues solamente se le ha dado forma, pero todavía sigue siendo forma astral, con materia astral. Aunque todo es la misma materia y todo está lleno de lo mismo, todo está creado con la misma sustancia mental. Esta sustancia mental tiene diferentes grados de frecuencia, de vibración. Entonces, aquí en Malkuth de la Tierra es lo que llamamos lo tangible. En estos mundos son intangibles, pero es lo mismo, pues. Y aquí me gusta hablar, por ejemplo, de los sueños. Cuando uno sueña, uno también toca los sueños, uno también toca las casas, si uno se golpea también le duele, ¿cierto? Digamos que uno podría sentir el frío, el calor, el sol, el agua, digamos que en los sueños también hay sensaciones. Entonces, uno dice, pero a ver, si la materia fuera solamente de aquí, ¿por qué en el astral también la toco? Entonces eso nos hace llegar a una conclusión, y es que la misma materia con la que está creado el mundo astral es la misma materia con la que está creado este mundo, solo que este mundo tiene más leyes, porque este mundo está dominado por 48 leyes, mientras que el mundo astral está solamente con 24 leyes. Entonces eso hace que el mundo astral pues, es un poco menos denso. Allá sí podemos volar, traspasar paredes y hacer cosas inconcebibles para este mundo, pues. Entonces, bueno,
Entonces, en Mercurio es donde le damos forma, esto hablándolo como en temas prácticos, para hacer nuestra práctica, digamos que en todo este complejo, en todas estas sefirot, hablábamos de una necesidad. El mundo de Dios, el mundo silútico, es el mundo donde nace una necesidad, donde tenemos la necesidad de hacer algo, de crear algo. En este momento, entonces, es el mundo arquetípico. El arquetipo es tengo una necesidad. Pues. En el mundo creativo, entonces, empiezo a darle forma a una idea, empiezo a traer imágenes mentales para solucionar esa necesidad o ese problema que tengo al frente. Entonces, ¿cómo voy a solucionar su problema? Entonces, este mundo creativo es la lluvia de ideas. Pues. Ya en el mundo formativo, que sería este mundo, pues, en el mundo formativo ya es donde he escogido una idea de todas las ideas que surgieron y digo, bueno, voy a montar este negocio, voy a iniciar este emprendimiento, voy a hacer esto. Entonces, eso tiene una serie de etapas, es empezar, por ejemplo, a hallar lo positivo y lo negativo de ese proyecto, ¿cierto? Y lo neutralizante, cómo me voy a neutralizar, cómo voy a responder a las necesidades de la sociedad y asimismo a mis necesidades, y más que a las de la sociedad o a las mías, a las necesidades de Dios, de la voluntad primaria. Entonces aquí ya me voy equilibrando y entonces aquí ya uso las fuerzas. Esas fuerzas pues simplemente es entender de qué necesita ese negocio y aquí ya le doy una forma. Bueno, ¿cuál es la forma? Entonces, eso es Mercurio y eso es esta esfera de Jot. Ahora, otra relación que tiene es con Mercurio. Entonces, recordemos que en Tarot el Mercurio es el mago. ¿Y qué es el mago? El mago es el que viene a manifestar los poderes supraconscientes de Dios a través de su pureza, de su purificación y sus deseos purificados, viene a manifestarlos en el campo de la subconsciencia o en el campo de la vida diaria, en su medio ambiente. Y entonces esto nos habla de nuestro poder. ¿Cómo podemos hacer esto? Concentración y atención. Entonces, esta es la esfera donde para poder darle forma a algo tengo que concentrarme, tengo que estar atento y tengo que empezar entonces en este punto a vivir en ese recuerdo de sí mismo. Aquí es donde tengo que empezar a recordarme a mí mismo, ¿sí? Recordar qué es lo que estoy haciendo, recordar que estamos aquí por una meta, recordar que estamos aquí generando una fuerza que va más allá de este mundo material, que este mundo material es solo una ilusión, pues, pero me muevo en esa ilusión controlando las fuerzas, ¿cierto? Recuerden que ahí es donde, aquí es donde entendemos lo que dice Don Juan cuando dice a la final, todo es percepción, simplemente es percepción. En el mundo material es percepción, en el mundo espiritual es percepción, en el mundo de la creación, todos los mundos. Todo esto, pues el águila como tal, es percepción. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra percepción de la vida para eliminar el error y empezar a ver desde corregir la percepción que tenemos del mundo y empezar a adentrarnos en fuerzas superiores, que son superiores pero son mías, son internas, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, todas estas fuerzas, todas estas formas, todos estos aspectos, todos estos dioses, arcángeles, ángeles y los chakras, todo esto están dentro de nosotros mismos. ¿Cierto? Entonces tenemos que poner en manifiesto pues esa conciencia, ¿sí? Que viene en cada una de las esferas, nos enseña sobre una conciencia, sobre un tipo de inteligencia, sobre una naturaleza, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a vivir de acuerdo a este conocimiento, entender que estos son fuerzas que nosotros podemos dominar, expresar, manifestar en el mundo para convertirnos en eso, en centros de expresión de Dios, porque eso es lo que somos en realidad. Pero ¿qué es lo que no nos permite expresarnos? Pues la ignorancia, la falta de conocimiento, la falta de concentración y atención. Eso es lo que no permite que le demos forma a nuestros sueños. Eso es lo que no permite que le demos forma a nuestras situaciones. Pues eso es lo que no permite que podamos ver los problemas y darles una solución rápida, práctica y divina, pues.
¿cierto? Entonces, es en el plano astral, de hecho, digamos que Malkuth, aunque hablamos de él como el plano material, en este mundo de Malkuth también funciona el bajo astral. El bajo astral es el pensamiento de error, es la ignorancia, básicamente. Pero este es ahí donde funcionan los aspectos más densos del espíritu, digamos, del espíritu humano, del alma humana, de la psicología humana. Entonces, pues porque siendo seres divinos, creados por Dios, seres tan mágicos, hemos caído en todo lo que vemos hoy en día en la sociedad, hemos llevado a este planeta al borde del colapso, porque si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, destruimos, pues, bueno, pues, por ignorancia, simplemente porque nos hemos dejado influenciar, pues, por esta fuerza, hemos perdido nuestra capacidad, hemos perdido nuestro fuego, ¿cierto? ¿Por qué? Pues la principal causa de esa pérdida está en la energía sexual, pues. Entonces, la pérdida de la energía sexual, pues, es lo que nos hace ser destructivos, ¿sí? Esa fuerza, pues, es una fuerza, la fuerza sexual. Y la fuerza sexual o construye o destruye. Si esa energía permanece dentro de nosotros, construye nuestros cuerpos superiores, y con esos cuerpos superiores, con un mental superior puedo tener ideas superiores, con un astral superior puedo tener emociones superiores, ¿sí? Entonces, es eso, es empezar a corregir, empezar a darle, a salir del error, a salir de la ignorancia, a salir de la separatividad, que es la mayor de los errores humanos. Entonces, tenemos que afrontar ese problema, entonces, y eso lo hacemos es ordenando, pues, poniendo en orden y dándole forma a nuestro entorno, pues. Tenemos que, para eso, dedicarnos a hacer la disciplina, pues, el razonamiento, para poder crear luego, más adelante, esa individualidad. En este momento no somos máquinas, en este momento no tenemos individualidad. El mundo y los cosmos arriba son los que nos influencian y nos guían, y nosotros ni nos damos cuenta, ni podemos controlar esas fuerzas para que sea, pues, ahora como yo quiero. Pero para que sea como yo quiero, me tengo que alinear primero con la voluntad primaria, y desde ese yo quiero, alineado con la supraconsciencia, entonces ahora sí voy a poder manifestar lo bueno, bello, útil en el mundo, pues. Entonces, eso es lo que nos habla la esfera de Hod, pues, ¿cierto? Cómo esa transubstanciación constituye la encarnación, ¿cierto? De una fuerza espiritual en una forma astral. Entonces, en este mundo de Hod todavía estamos hablando de formas astrales. Y aquí nos hablan de algo muy importante, se refieren un poco, pues, al manejo de esta sustancia por parte, pues, por ejemplo, de las iglesias, de las religiones, del catolicismo, qué es lo que hace una misa, qué es lo que hace una oración. Simplemente es esto, es jugar con las fuerzas, ¿cierto? Y darle forma a esas fuerzas. El tema es que hoy en día esas formas que les hemos dado a esas fuerzas, pues también se han convertido en egregores, ¿cierto? En egregores, en inorgánicos. Y estos egregores, pues es lo que, como ha sido alimentado con bajo astral, por eso es que hay ahora tantos demonios sueltos. No son más que formas de pensamiento que han sido alimentadas por el mismo pensamiento de las personas, alimentan esas fuerzas, y esas fuerzas van buscando alimento, pues. Entonces se implantan en la mente de los hombres por medio de las impresiones que vemos de nuestro alrededor. Hoy en día en las películas, en la televisión, todo nos está impresionando nuestros sentidos, lo que nos hace crear en nuestra psicología estos demonios, pues, o extraterrestres. Si tú te la pasas viendo extraterrestres, entonces vas a crear en tu mente imágenes,
pues de pleyadianos, lemurianos, arcturianos, bueno, con miles de formas, draconianos, reptilianos, pues. Entonces, pero todo esto es lo que nosotros hacemos en el momento de entregar nuestra energía mental, nuestra energía astral, y eso es lo que hacemos cuando empezamos a usar esta forma de Mercurio. Entonces, recuerden que para un mago, imaginar es crear. Entonces, ahí es donde tenemos que estar atentos, qué es lo que hay en nuestra imaginación, qué es lo que hay en nuestra mente, ¿ya? Para poder, por medio de limpiar nuestra psicología, vamos a poder limpiar nuestras imágenes y nuestras formas, y vamos a empezar a poder eliminar todo ese error, poder eliminar todos estos demonios que hemos creado en nuestra propia psicología, pues. Entonces, bueno, eso es entonces básicamente a grandes rasgos lo que es la esfera de Hot. Entonces Hot es darle forma, es démosle forma a nuestra vida. Pues. Ahora darle forma pues con Mercurio. Entonces darle forma con atención, concentración, estudio, disciplina. Pues. Ese es el poder mágico que tenemos. Eso es lo que nos hace accesibles a la esfera de Hot, es el conocimiento, ¿cierto? Pero para llegar al Mercurio, que vamos a decir es intelecto, a la parte intelectual, necesitamos usar la fuerza de Venus. ¿Y cuál es la fuerza de Venus? El amor. Esa es la fuerza de Venus, el amor, pues. Entonces, para que nuestras formas sean siempre armónicas, debemos resonar con la esfera de Venus, haber desarrollado ese amor, pues por eso clave 3, que es Venus, ¿cierto? La emperatriz tiene un corazón, pues. Entonces, eso es limpiar, purificar el corazón, purificar y entregarnos en ese amor para poder manifestar formas amorosas, pues. Esas formas amorosas, Dios es amor, pero entonces ese amor no es una emoción, amor es una fuerza, y es la fuerza que une todas las fuerzas, pues. Es la fuerza del uno, por eso Dios es amor. Entonces, cuando estamos ya listos y somos aptos y tenemos la capacidad de responder a este amor, entonces vamos a lograr cualquier cosa, cualquier abstinencia que debamos tener por las cosas o personas que nos hacen daño, pues podemos hacerlo a voluntad. Podemos iniciarnos pues en las esferas superiores como adeptos, ¿cierto? Porque ya empezamos a servirnos de todo. Digamos, el adepto debe servirse de todo, pero no puede depender de nada. Entonces, esto también es un llamado a no dependamos. Esto no es para depender, esto no es para convertirnos en seres dependientes de las fuerzas y del sistema, sino para convertirnos simplemente en creadores, donde nos servimos de todo, usamos cualquier cosa para crear, pero no nos quedamos dependiendo de nada, porque esa dependencia pues ya va a empezar a limitarnos, ¿cierto? Entonces, esto es una reacción controlada, pues es empezar a vivir en ese presente, en el eterno presente. Aquí ya es donde no podemos abandonarnos, pues. Entonces, aquí es donde entonces habla del 8 de bastos, ¿cierto? Bueno, los juegos del tarot, pues, el 8 de copas, que sería en el mundo del viaje creativo, nos habla de ese éxito abandonado, ¿cierto? Que es cuando simplemente el éxito abandonado es aquello cuando simplemente actúo impecablemente, pero actúo por actuar, pues es abandono, es el total abandono del éxito, es decir, es como en el Tao a veces nos dicen, si usted quiere alcanzar la iluminación, tiene que desprenderse y desapegarse de la iluminación, tiene que dejar de buscarla. Entonces es esto, es abandonar el éxito. Abandonemos el objetivo y solamente así el objetivo va a poder llegar. Pero si estamos siempre trayéndolo y trayéndolo, no llega.
Entonces, esto es parte de esos 11 pasos de la magia, donde en alguno de estos pasos vamos a tener que simplemente dar por hecho nuestros deseos, dar por hecho lo que queremos conseguir y soltarlo. Y soltarlo. Y solamente soltándolo es cuando viene la supraconsciencia y nos lo da, ¿cierto? Entonces, eso es ese 8 de copas. ¿Sí? En el 8 de espadas ya hablamos de la fuerza amortiguadora. Entonces lo mismo, es la fuerza equilibrante, la que amortigua todo, la que suspende todo, pues, la que detiene el movimiento, la que detiene el movimiento dinámico, ¿cierto? Luego viene el 8 de oros, ¿cierto? Que nos habla del Señor de la prudencia. Entonces, es una fuerza, lo mismo, combativa, restrictiva, que nos lleva hacia el refrenamiento y la moderación, pues, en este camino. Pues. Es eso, es actuar inteligentemente. Pues. Entonces, bueno, yo creo que con esto podemos concluir. No sé si hay preguntas hasta aquí. Bueno, Ale, muy precioso, muy valioso. También ahí, trayendo al 8, ya que estamos con el 8 de la esfera de Hot, en nuestro tarot tenemos a la fuerza. Entonces, ahí viene bien impecable la relación de la inteligencia del secreto de las obras, que justamente es desapegarnos del resultado. O como decía Don Juan, ¿no? De que todo es un misterio insondable, que todo es un misterio, somos un misterio, vivimos dentro del misterio, y nuestro abordaje como guerreros es tratar de descifrar ese misterio sin tener la menor esperanza de lograr descifrar. Exactamente. Y ahí bien interesante también cómo desde Hot hacia Geburah está el colgado. Entonces ahí también está esta inteligencia estable conectando a estas dos esferas, que me pareció la relación muy interesante de todo esto que venías mencionando. De eso, de la entrega, de la confianza, de que finalmente todo lo mueve el espíritu uno, y como autoconciencias, desde la clave uno nos lo marcan, lo mejor que podemos hacer es dejarnos mover por el intento. Así que bueno, gracias, Alex, maravilloso. Perfecto, muchas gracias, muy bien, claro que sí, así es complejo ahora uno va entendiendo, ahora sí sé que, solo sé que nada sé, porque entre más subimos y más conocemos, más nos vaciamos y más nos suspendemos, hasta llegar a simplemente, yo solamente hago las obras de mi Padre, solamente hago la voluntad de mi Padre. Entonces es esto, pues es empezar en estos niveles ya uno empieza a deshacer la voluntad, a vivir para esa voluntad. Ya en este punto el centro de gravedad, ese centro magnético, ya está totalmente afianzado en ese objetivo superior, en el juego supremo, ya no hay nada más, ya el resto del mundo quedó atrás, pues eso es como el viaje a Ixtlan. Vamos para Ixtlan, pero va a llegar un momento en el que ya no vamos, ya no vamos a llegar a Ixtlan, pues porque Ixtlan no existe. Pues. Entonces, bueno, muchachos, gracias. Si alguien más quiere aportar algo adicional. Y si no, pues bueno, entonces por hoy estuvo muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir, bueno, volviendo nuevamente eh, ya como que se están aquietando un poco más las fuerzas, entonces aquí nos veremos en nuestras charlas y bueno, entonces bendiciones, buen camino muchachos. Muchas gracias, ahí entendiendo poco a poco. Bendiciones, feliz noche. Feliz noche, hermanos. Bendiciones a todos. Saludos.